Hace un tiempo dentro del canal te traje un video acerca de lo que son las aplicaciones que se cierran solas, que las posibles causas de por qué probablemente se te estarían cerrando las aplicaciones en tu teléfono de forma inesperada, ¿no? Como lo vemos, pues aquí las tenemos, que son la falta de memoria RAM, aplicaciones dañadas, aplicaciones incompatibles o el teléfono incompatible. ¿Cómo vamos a tratar este tema de cómo podemos solucionar todo esto? Pues bueno, ahí te va. Como primer apartado de lo que es la falta de memoria RAM en tu dispositivo, hay, por así decirlo, una solución o una alternativa a todo esto. De primera instancia, si tu teléfono se está quedando sin memoria RAM por las aplicaciones que estás abriendo, lo que te recomendaría hacer es irte a la multitarea y cerrar todas las aplicaciones que te estén consumiendo memoria RAM. De esta manera harás una limpieza, la memoria RAM se hará una limpieza y quedará libre cierto apartado para que tú puedas abrir la aplicación. Si aún así no te funciona la aplicación por falta de la memoria RAM, puedes optar por la memoria RAM virtual. Hay algunos teléfonos en los cuales tú, cuando vas a la configuración, te permite hacer lo que es el ajuste de la memoria RAM virtual. Por ejemplo, en este caso, cuando vamos a configuraciones, vamos a ajustes adicionales y vemos hay un apartado que dice extensión de memoria. En este caso pues lo tengo desactivado, pero si yo quiero puedo ocupar ya sean 2, 3 o 5 GB del espacio de mi teléfono y hacerlo parecer o hacerlo simular que es memoria RAM. De esta manera, pues si mi teléfono le falta memoria RAM, puedes optar por esta opción de poner memoria RAM virtual. No es lo mismo que la memoria RAM normal, pero pues probablemente pues aquí te funcione este apartado si esta es la causa de tu problema, ¿no? También, si esta opción no te aparece, hay aplicaciones en la Play Store en donde tú puedes simular también memoria RAM. Tú solamente la descargas, configuras cuánto espacio quieres ocupar como memoria RAM virtual y ahí la tienes. Ahora, como segundo punto, una aplicación o una APK dañada, ¿cómo la vamos a solucionar en esta cuestión? Pues bueno, déjame decirte que hay algunas ocasiones en donde, por ejemplo, tú abres un juego o abres alguna aplicación y al momento de cerrarla no la haces de la manera correcta. Esto va a hacer que la aplicación se dañe y al momento de querer abrirla, como ya se dañó la aplicación o ya se dañaron los archivos, pues ya no te va a dejar abrirla. ¿Cómo solucionamos este problema? Si este es tu caso de que tú abriste una aplicación y la cerraste y ya no volvió a abrir, pues lo más recomendable es reinstalar la aplicación. Tú la vas, la descargas, la eliminas y luego la vuelves a descargar, y esto probablemente haga que se solucione este fallo. Ahora, si tu problema es que descargaste una aplicación y le das un toque y no se abre y no se abre y no se abre, esto va un poquito más a un punto más adelante en el video. Déjame te hablo del siguiente punto. Pero bueno, en sí, si tenías una aplicación que la abriste y probablemente, por ejemplo, mira, yo abro Gmail y tengo una opción en mi teléfono de que si yo dejo presionado el botón de atrás, la aplicación se forza el cierre en automático. Mira, le dejo presionado y dice aquí tarea finalizada o cerrada de forma inesperada. Un cierre de forma inesperada puede hacer que los archivos se dañen, así que la solución es reinstalar la aplicación. Vamos con el siguiente punto. Como siguiente punto tenemos las aplicaciones incompatibles con tu teléfono. Supongamos que yo tengo este teléfono que es el más moderno a la actualidad, ¿no? Supongamos. Y yo quiero instalar una aplicación que está hecha en una versión antigua de Android, las primeras que salieron, y al momento de instalarla o al abrirla me aparece un anuncio que dice: esta aplicación fue diseñada para una versión antigua de Android y no me deja abrirla. ¿Cómo solucionamos este problema? Pues bueno, aquí hay una cuestión de que podremos irnos a Google o descargar alguna versión alternativa a esa aplicación o una versión posterior o anterior a la aplicación que estamos instalando. Me explico un poquito. Supongamos que queremos instalar un juego, pero al momento de abrirlo dice que no, la aplicación no tiene compatibilidad, etc. Podemos buscar alguna aplicación o esa misma aplicación, pero con una versión diferente. Supongamos que estamos bajando la versión 3.0, pues vamos a ir experimentando con la 2.9 o la 2.8, 2.7, 2.6 para ver si encontramos alguna aplicación compatible con nuestro sistema. Esta cuestión pasa porque, como sabemos, los teléfonos se van actualizando conforme vaya pasando el tiempo y las aplicaciones también lo deberían de ir haciendo. Pero si a los creadores de las aplicaciones no les resulta rentable irla actualizando porque la gente no lo descarga o descarga las cosas pirata, pues no les conviene irla actualizando y por lo tanto las dejan de desactualizar y dejan de ser compatibles con los teléfonos. Así que si te pasa esta cuestión de que no es compatible tu teléfono con alguna aplicación, intenta buscar
ya sea una versión siguiente o una versión anterior a lo que es la aplicación que tú estás buscando. Te digo, si tú estás tratando de bajar la versión 3.0, pues intenta con la 2.9, 2.8, 2.7, 2.6, así, y si encuentras, pues ya la hiciste. Y vamos con la última opción o el último punto en este video, el teléfono incompatible. Aquí hago referencia a las aplicaciones, por ejemplo, supongamos en este caso yo tengo lo que es un teléfono de la marca Xiaomi, he instalado una aplicación del teléfono o de la marca Samsung, que es el Bixby, supongamos, ¿no? Bixby es una inteligencia artificial que está destinada o hecha para los teléfonos Samsung. Si yo instalo esa aplicación de los teléfonos Samsung en mi teléfono Xiaomi, al momento de querer abrirla me va a decir que esta aplicación no está hecha para mi teléfono y no me va a dejar abrirla. ¿Cómo solucionamos esta cuestión? Pues bueno, aquí hay de dos sopas. Número uno es de que te compres un teléfono destinado de la marca destinada a esa aplicación, o como segundo punto es buscar alguna aplicación modeada o como configurada o modificada para que la acepte tu teléfono. De esta manera, pues si la aplicación está hecha para los teléfonos de este lado, pues les hacen unas ciertas modificaciones para que pueda estar instalada en tu teléfono. Este no es tanto como una solución, sino es como una alternativa, ya que en muy pocas ocasiones adaptan las aplicaciones de un lado para el otro. Pero pues aquí tenemos este punto. Este sí como que no hay tantas soluciones para esta cuestión. Pero ahora, si tú quieres evitarte todas estas cuestiones y no pasar por tantos problemas como estos, lo más recomendable es tener un teléfono más o menos actualizado, un poquito más reciente. Si tu teléfono es muy antiguo y quieres instalar aplicaciones modernas, por así decirlo, es muy difícil adaptar este tipo de cuestiones o darle solución a este problema. Lo más recomendable es actualizar ya sea tu teléfono a uno un poquito más reciente, un poquito más nuevo, para que estos problemas pues te sucedan en su minoría, en lo menos posible. Y pues bueno, esto sería todo, creo que en cuestión de este video. Si el video te sirvió, te gustó, déjame saber en la caja de los comentarios. Suscríbete, comenta, comparte, nos vemos en el siguiente en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero, adiós.